porque eso me hace... Ujú. Primeramente, gracias por todo lo que me dijo, porque eso me hace sentir bien y me hace sentir como que, debería de seguir, como que, porque a veces se siente, es difícil hacer el trabajo, pero me hace sentir como que, sí, debo de seguir hablando sobre esto. Hoy vamos a hablar más ya específico sobre sobrevivientes de asalto sexual. O sea, hoy es más, sí vamos a hablar del cuidado comunitario, que yo hablé de eso anteriormente, pero hoy va a ser más especial porque incluso tengo hasta videos que muestran escenarios usando las preguntas y todo eso. Eso yo no lo tenía en el primer entrenamiento que hice. Es decir, que hoy es como un poco especial. Yo diría que es un entrenamiento especial para el Alliance. Okay. Entonces, primero vamos a hablar sobre los prejuicios sobre el suicidio. Eso es lo primero que vamos a hablar. Y luego vamos a hablar ya del cuidado comunitario, que es, y luego vamos a aplicar los valores del cuidado comunitario para interrumpir el suicidio. Y luego ya hay juegos de rol, o sea, case scenarios, en los que podamos practicar algunas de esas preguntas. Ah, también me debería de introducir, aunque ya me conocen, pero mi nombre es Isabel García y soy la fundadora de Estoy Aquí. Y con Estoy Aquí, lo que hago es entrenamientos como estos. Ofrezco un montón de diferentes entrenamientos con la meta de brindar conocimientos sobre los factores sociales y culturales que afectan o que incrementan el suicidio en la población latina y negra. Ese es como mi enfoque. Y mi mensaje principal es que toda acción de justicia social es una acción de prevención del suicidio. Ese es el mensaje que siempre llevo en todo lo que hago. Antes de comenzar con el contenido, me gustaría dejar dicho que su presencia es suficiente y que está bien mostrarte como eres. Y lo que quiero decir con esto es que a veces cuando estamos en Zoom hay ciertas reglas profesionales que dicen que se tienen que ver de alguna manera, que tienen que tener un background, no sé qué, y, o sea, para mí eso no necesariamente es importante, porque primeramente esto es un tema súper sensible y o sea, ya que están aquí, o sea, que le dieron a sign in to Zoom, ya para mí eso es enough, porque es que mostrarse para hablar de un tema así, eso para mí es un honor. O sea, eso es un honor. Es decir, que puede estar manejando, comiendo, puede tener un fidget spinner porque se necesita mover para concentrarse, puede estar cocinando, puede estar en la cama. A mí no me importa eso porque su presencia es suficiente, está aquí y si está aquí es porque está abierto a aprender. Ya para mí eso ya es suficiente. También tengo ciertas intenciones. Cuando yo entro a un espacio, especialmente como este, yo tengo ciertas intenciones, ciertas cosas que brindo, que digo, hey, mientras estamos haciendo un entrenamiento, estas son cosas como que hay que tener en mente. Estamos hablando español y sabemos que el lenguaje español no es inclusivo de género. Es decir, que a veces que hay palabras masculinas y hay palabras masculinas y hay palabras Femeninas. femeninas, gracias. Entonces, eso no quiere decir que yo estoy que yo quiero como, que a mí no me importa de que el LGBTQ community, no, es que el lenguaje español es binario. Y entonces, pues, así es el español, pero entender que, y ponerlo ahí, que no es inclusivo de género, por lo menos como ponerlo en, en el espacio.
También tenemos diferentes formas de identificarnos. Si ustedes se quieren llamar latino, latina, latinx, latine, hispano, o sea, ya, o sea, eso es, siéntase libre de identificarse como quiera, porque es que hay muchísimos términos y, o sea, ¿quién soy yo para decir, no, este es el término correcto? También tenemos una gran variedad de léxicos y acentos. Hay palabras que tal vez yo use que no se entiendan, dependiendo de, pues yo soy dominicana, tal vez hay palabras en la República Dominicana que se usan que en otros países latinoamericanos para nada, o sea, es decir, que si yo uso una palabra en español que usted dice, yo no entiendo lo que tú dijiste, por favor, déjeme saber, yo no entendí lo que tú dijiste, yo no sé si es una palabra dominicana o lo que sea, pero me tienes que decir qué significa eso. Y, claro, tenemos acentos y ¿quién soy yo para decir esto? No, no, o sea, siéntese libre de hablar su español como usted habla su español. Y yo digo que Spanglish will happen. Hay veces que uno se le sale la palabra en inglés y eso no significa que usted no sabe español o que su español está malo. El cerebro de uno pues funciona de diferente manera y si a uno le salió la palabra en inglés, no se la sabe en español, pues está bien. No hay, yo no tengo problema con eso. También hay otras cosas que quisiera poner o decir, poner en el espacio. Por favor, usen el chat. Usen el chat mientras hablo. Hagan las preguntas, los comentarios y yo lo voy a chequear. O sea, no se queden con el comentario o la pregunta. De que para cuando yo diga, haga un comentario, no. Pónganlo en el chat. Vamos a tomar un break como a las 2 de la tarde, 5 minutos, pero obviamente eso no significa que usted no pueda ir al baño o algo así. O sea, cuídese de todos modos. Este no es un espacio para darnos consejos. Yo, por ejemplo, yo no estoy aquí yo no soy consejera, terapista, ni nada de eso, ni tampoco queremos decirnos qué hacer, porque aquí lo que vamos a ver son opciones. Ciertas cosas, le decimos approaches, ciertas cosas de cómo podemos hacer algo, de cómo podemos ver el suicidio, de cómo podemos tratar el suicidio, y eso conlleva llevar verdades múltiples. Es decir, que tal vez, y por eso digo que no tienen que estar de acuerdo conmigo, puede ser que digan, eso no va a funcionar para mi trabajo, eso yo no voy a hacer esa pregunta, y eso está bien. Eso yo les digo verdades múltiples, multiple truths. Esperar hasta que la persona termine de hablar para decir lo que está pensando. En la cultura dominicana nosotros nos interrumpimos a cada rato, pero en un entrenamiento eso no es lo más efectivo. Es decir, que porque queremos que todo el mundo le demos tiempo de escucharlos. Y claro que está la confidencialidad, la historia se queda, las lesiones se van. Eso es importante, que si va a decir la historia de una de las personas de aquí, en su trabajo o lo que sea, que por favor pida permiso. Entonces, esas son cosas que simplemente tenemos que tener en mente mientras estamos en el entrenamiento. Y yo como facilitadora, pues entonces, si algunas de esas intenciones como que no se cumplen, pues yo le acuerdo, hey, ¿se acuerdan que hablamos de estas intenciones? Y también va conmigo, si ustedes ven que yo como que rompí una intención, pues me dicen, hey, pero ¿te acuerdas que tú dijiste esto? Pero tú no lo estás haciendo. O sea, es como holding each other accountable. Eso es lo que quiero decir. Ok, pues ya que hablamos de eso, vamos ya al contenido. Reconociendo prejuicios. Es súper importante reconocer los prejuicios que tenemos sobre el suicidio y las personas que piensan en el suicidio para poder entrar a esa conversación. Entonces, en inglés son biases, right? Recognizing biases. Entonces, yo quisiera que se tomen 10 minutos en privado, o sea, no tienen de qué decir la respuesta ni poner la respuesta en el chat. En privado, 10 minutos,
y que respondan estas preguntas. Tal vez en 10 minutos no va a ser suficiente para responder todas las preguntas. Es decir, que siéntase libre de escoger la pregunta que le llame más la atención. Entonces, por ejemplo, la primera es, ¿qué crees sobre las personas que intentan suicidarse o que mueren por suicidio? O sea, ¿qué crees? ¿Son cobardes o tienen mucho dolor y por eso lo hacen? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? O sea, sea honesta consigo mismo, porque ya sabe que esto es en privado. ¿De verdad cree que todos los suicidios deben prevenirse? Todos. Explique. O sea, explíquese eso a sí mismo. Si no cree que el suicidio debe prevenirse siempre, pues ¿qué situaciones lo justifican? La otra es, esta es bien personal, ¿considerarías el suicidio para ti mismo? Y si no, ¿por qué? Porque eso no es una opción para ti. Y luego ya las últimas dos son sobre el miedo. Y son como filling the blank, como que llena el espacio. Lo que me asusta de intentar ayudar a una persona suicida es llena el espacio. O sea, puede ser muchísimas preguntas, muchísimas respuestas. Que se mate, que se llegue a suicidar, si no hago nada, ya sean libres de poner la respuesta que quieran. Y luego la última, que también es un fill in the blank, completa el espacio. Si no tuviera tanto miedo de intentar ayudar a una persona suicida, intentaría llenar el espacio. Intentaría hablar más, intentaría llamar a tal persona, lo que sea. Pues ya que dije esto, pues cojan, vamos a ver, 10 minutos. Entonces, a la 1:34 pueden, a las 1:34 yo les voy a decir ya, el tiempo terminó y luego de eso vamos a ir en breakout rooms para que tengan una conversación con los otros participantes. ¿Está bien? Ok, perfecto. Entonces, a la 1:34 volvemos. María, creo que llegaste ahora. Simplemente ya comenzamos ahora mismo, así que no te preocupes. Estamos llenando o respondiendo estas preguntas o la pregunta que te llamen más la atención por 10 minutos en privado. Eso es lo que estamos haciendo ahora.
Ok, pues ahora vamos a ir a breakout rooms. Y en los breakout rooms también vamos a tener otros 10 minutos para tener una conversación basado en estas preguntas. La primera dice, ¿qué pregunta fue la más difícil de responder y por qué? ¿Qué sentimientos y emociones experimentó al responder estas preguntas? ¿Y qué aprendió sobre usted mismo al responder estas preguntas? Voy a copiar estas preguntas y el primer set de las preguntas del prejuicio y estas también la voy a copiar en el chat para que así cuando vayan al breakout room las puedan mirar. Voy a ir al chat. Estas fueron las preguntas que reflexionaron y entonces estas son las preguntas que van a responder en el breakout room. Ok. Pues create. Two, one. So, porque solamente tenemos 3 participantes, entonces va a ser un solo breakout room en grupo. ¿Tienen alguna pregunta antes de ir al breakout room? Ok. Pues le debería de llegar una invitación ahora mismo.
Okay. That's cool. Hello. ¿Cómo se sintió responder esas preguntas? Okay, I guess. Las respuestas a esas preguntas van a ser beneficiosas tenerlas en la mente mientras hablamos del cuidado comunitario. Okay. Porque las respuestas a esas preguntas pueden que sean una barrera para hacer el cuidado comunitario con personas que tienen pensamientos de suicidio. Entonces, ¿qué es el cuidado comunitario? Si cogieron la segunda parte del entrenamiento de la prevención del suicidio que hice, ya tienen una idea de qué es esto. El cuidado comunitario no es sobre la búsqueda de ayuda, pero sobre la oferta de apoyo. Ahora, eso en organizaciones de servicios sociales no es que se ve mucho porque siempre es reach out. El mensaje es reach out, we are here. Pero el cuidado comunitario trabaja fuera de los sistemas. Eso hay que ponerlo claro. Entonces, no es tanto el reach out, pero yo estoy aquí, no pun intended, el nombre de mi organización. La otra cosa del cuidado comunitario es que no es necesario estar en una crisis o una situación intensa para recibir o ofrecer el cuidado comunitario. Pero en este momento, en este entrenamiento, vamos a hablar de cómo usar el cuidado comunitario en el término de crisis de suicidio. El cuidado comunitario ve una crisis de suicidio como una oportunidad de crecimiento y claridad. O sea, no lo ve como algo necesariamente dañino, lo ve como que si la persona tiene un pensamiento suicidio, lo ven como, ok, eso es un mensaje, eso es un lenguaje de dolor, the language of pain. O sea, ese pensamiento de suicidio está dejando un mensaje, te está señalando que hay un dolor. Entonces, por eso es que lo ven como una forma de claridad. El apoyador, o sea, la persona que ofrece el apoyo, el cuidado comunitario, el trabajo de esa persona es ofrecer un entorno, un espacio para que esta persona encuentre sus propias respuestas. O sea, uno está ahí para apoyar el camino de esa persona, para que esa persona encuentre su propia claridad. Por eso es que van a ver que voy a poner diferentes preguntas, diferentes cosas que decir, y todas esas preguntas que le voy a estar enseñando son preguntas que hacen que la persona a la que está apoyando encuentre sus propias soluciones. O sea, el cuidado comunitario no es sobre dar consejos ni decirle a la gente qué hacer. Es decir, que la persona que recibe el apoyo es la persona que hace el trabajo. Y por eso la conversación se mueve hacia donde esa persona quiere que vaya. Todo eso va a tener más sentido cuando ya veamos los videos con los rol de juegos que me muestran a mí, a otra persona teniendo conversación. La primera parte del cuidado comunitario en términos de crisis de suicidio es cómo hacemos la pregunta del suicidio. O sea, cómo introducimos ese tema. En el primer lugar, ¿cómo se introduce ese tema? Hay muchas formas de introducir la pregunta. Yo
mi preferencia es no solamente preguntar, ¿estás suicida? ¿No te sientes safe? ¿No te sientes seguro? O sea, yo siempre que hago la pregunta del suicidio, hago una introducción. O sea, hay un build-up. Hay un, yo hago como que shape the question. Por ejemplo, si no sientes que las cosas pueden mejorar, pues tiene sentido que una cosa que consideres es el suicidio. ¿Es eso lo que está sucediendo ahora mismo? Otra pregunta puede ser, ¿no es raro que cuando nos sentimos tristes pensemos que las cosas no mejorarán? ¿Cómo se siente estar vivo en este momento? Otra opción es, las personas que se sienten como tú en el momento a veces piensan en morir. ¿Alguna vez has tenido pensamientos de muerte? Y la última opción dice, muchas personas que sienten el dolor que tú estás experimentando pueden sentirse tan mal que piensan en el suicidio. ¿Has tenido pensamientos suicidas recientemente o en el pasado? Entonces, si notan, la pregunta del suicidio no está sola, hay una introducción y la introducción hace que la persona se sienta cómoda sintiendo el pensamiento, o sea, que no se sienta juzgado por tener el pensamiento. Si notan, dicen, la primera pregunta dice, ¿tiene sentido? La segunda dice, no es raro. La tercera dice, las personas que se sienten como tú a veces piensan en morir. Y la cuarta dice, muchas personas que sienten el dolor que tú estás experimentando, o sea, normalizar esa persona, no sé, para que esa persona se sienta que no va a esperar ser juzgado y luego hacer la pregunta. Yo digo que es mejor hacer la pregunta sobre el suicidio después de aplicar los valores de validación y curiosidad, que vamos a hablar más sobre esto más adelante. Lo que quiero decir con esto es que yo, cuando entro en una conversación sobre el suicidio, vamos a suponer que yo sospecho que esa persona está suicida, yo escucho, o sea, yo primero invito a esa persona que me diga su historia en vez de yo simplemente hacer la pregunta de que dry, o sea, seca. Y van a ver lo que quiero decir con este video que les voy a mostrar ahora, que enseña lo que le acabo de decir, cómo se hace ese build up para llegar a la pregunta del suicidio. Vamos a ver si funciona. Ok. No se escucha. No. No. ¿Y ahora? Bueno, fui a una fiesta hace casi 2 semanas con un par de amigos y había un hombre en la fiesta que pues yo estaba enamorada de él, un crush, y llevábamos un tiempo coqueteando y entonces cuando lo vi pues me emocioné. Entonces nos conocimos y comenzamos a beber y me invitó para una de las habitaciones y ya sabes, pues nos empezamos a besar y eso, y comenzó a desprenderme los pantalones y fue como, y bueno, yo le dije que no seguía, pero él siguió y fue como si ni me hubiera escuchado.
Y estaba como que tan sorprendida, en shock completamente. Entonces lo empujé, pero él era demasiado fuerte y solo, y él siguió adelante y tuvimos sexo, pero la cosa es que yo no quería y pues no sé qué hacer. Wow, Grace. Primero quiero decirte gracias por compartir conmigo una situación tan dolorosa, especialmente porque es muy reciente. Te escuché decir que no le diste consentimiento a esta persona para ir más allá de los besos, pero decidió no escucharte y fue más allá de lo que querías. ¿Lo entendí bien? Sí, pero ¿qué hago ahora? Siento que no hay forma de salir de esto. Cuando dices no hay forma de salir de esto, ¿puedes ayudarme a entender lo que quieres decir? Es como sentirse atrapado, o sea, esa persona se aprovechó de mí y ahora qué. Ah, sabe que no siempre no les cree a los sobrevivientes. Si miras el movimiento de Me Too y toda la mierda que las mujeres pasan cuando todos salen a la luz, es demasiado. Ah, la mierda que les pasa a los sobrevivientes cuando hablan como de sus experiencias con el asalto, te hacen sentir estancada. ¿Eso es lo que quieres decir? Sí. Puedo ver cómo eso podría evitar que alguien quisiera salir a la luz con su asalto. Solo para estar segura, cuando dices la mierda que esos sobrevivientes reciben, ¿qué tipo de cosas has visto que ellas reciben? Bueno, ellas pierden su trabajo, la gente dice que son mentirosas, no hay justicia para el abusador. Es una locura total. Mi reputación no va a valer nada si digo algo. La universidad, todo eso se va a ir a la mierda, nadie me va a creer. Sí, eso es mucho. Tiene sentido que te sientas estancada. Exactamente. Ya yo como ni siquiera quiero existir. Al pensar en no existir en este momento, ¿hay acciones específicas que estés pensando hacer para llegar allí? En realidad no, o sea, pienso mucho en morir desde que sucedió. Bueno, si no sientes ninguna esperanza de que las cosas puedan mejorar, tiene sentido que una cosa que consideres es el suicidio. ¿Es eso lo que está pasando ahora mismo? Sí, exactamente. Entonces, esa simplemente es un ejemplo de cómo se puede llegar a la pregunta del suicidio. Ahí hubieron ciertas preguntas y la voy a copiar lo voy a paste en el chat, pero hay preguntas ahí que hice que encuentro que son key, que son bien importantes. Por ejemplo, cuando dices que no hay forma de salir de esto, ¿puedes ayudarme a entender lo que quieres decir? Entonces, no asumir nada, y vamos a hablar de eso, sobre la curiosidad. Nunca asumir lo que una persona quiere decir con ciertos términos que pueden indicar que hay un pensamiento suicida, porque es que uno nunca sabe, uno no sabe, uno nunca sabe. También está la idea de paraphrasing, como tratar de interpretar lo que la persona está diciendo y por ejemplo, como chequear, lo dije bien, o sea, lo entendí. O sea, ella estaba hablando sobre la mierda que pasa a los sobrevivientes y yo dije, pues, ok, entonces esa cosa que le pasa a los sobrevivientes cuando hablan de su experiencia con el asalto, eso es lo que te hace sentir estancada. O sea, como esa aseguración de que es eso lo que ella me está diciendo. Pero también ir a más a lo específico.
cuando dices la mierda que reciben los sobrevivientes, ¿qué tipo de mierda, qué tipo de cosas las has visto recibir? O sea, ¿qué es eso? La mierda, ¿qué es eso? Las cosas. Y también otra pregunta súper importante que mencioné, al pensar en no existir en este momento, o sea, esas palabras que ella usó, ¿hay acciones específicas que estés pensando hacer para llegar allí? O sea, hay personas que hacen la pregunta, ¿tienes un plan? ¿Te quieres matar? Pero yo hago la pregunta, cuando dices no existir en este momento, ¿cuál es acción? Hay acciones que estés pensando para llegar a ese punto. Eso es una manera de preguntar sobre atentos o plan. Y también ya la última, que ya hablé de eso, si no tienes ninguna esperanza de que las cosas pueden mejorar, pues tiene sentido que una cosa es que consideres el suicidio. Es eso lo que está pasando ahora mismo. Entonces, de nuevo, no asumir que porque ella dijo a lo primero, no hay forma de salir de esto, no asumir que está pensando en un plan o que lo va a hacer ni nada de eso. Ok. I wanna share my screen. Oh, nope. Pues esa fue la parte de cómo hacer la pregunta. Y cuando vieron que para hacer ese build para la pregunta, hubieron dos valores que usé, que fue el valor del validando, y el valor de la curiosidad. Porque como dije, a mí me gusta validar y ser curiosa antes de hacer la pregunta. Y el validar se puede hacer de diferentes maneras. Primeramente, validar no es sobre, estoy de acuerdo contigo, o sea, no es eso. El validar significa yo te creo lo que me dice. O sea, si esa persona dice, me siento como una estúpida, pues cuando tú validas, tú estás diciendo, ok, yo te creo cuando tú dices que tú te sientes como una estúpida. O sea, no es que estás diciendo, sí, tú eres una estúpida. O sea, yo te creo cuando dices que está pasando por esa experiencia. Eso es validar. Y como dije, puede hacerse de diferentes formas. Se puede decir, por ejemplo, te escucho decir que te sientas como una estúpida. ¿Okay? Y eso se siente mal, triste, doloroso, porque hacer las cosas bien, hacer las cosas correctamente es realmente importante para ti. ¿Estoy en lo correcto? También una otra forma de validar es decir, wow, debe ser tan doloroso sentir que, fill in the blank. Dime más sobre eso. Y la otra pregunta puede ser, una pregunta que sirve como validación, también puede ser, parece que quieres terminar con tu vida porque sientes mucho dolor y estás convencido de que las cosas no mejorarán para ti. Ahora, yo también soy una fan de compartir historias porque creo que ahí es que se hace una conexión genial. Y hay personas que son hay apoyadores que no se sienten cómodos diciendo su historia porque creen que, bueno, no es sobre mí. Esto no es sobre mí, esto no es sobre, yo quiero estar ahí para escuchar a la otra persona. Pero en el cuidado comunitario se entiende de que sí es también sobre ti. O sea, el apoyador es parte de esa relación. Y el apoyador tiene derecho de compartir su historia también y de relacionarse con la persona que está apoyando. A mí me gusta usar esta forma para compartir una historia. Por ejemplo, a mí me gusta decir, he pasado por algo similar y me pregunto si lo que aprendí puede ayudarte con tu situación. ¿Puedo contarte mi historia? O sea, que hay un consentimiento, hay una parte de consentimiento ahí.
porque acuérdense que la conversación va a donde la persona quiere que vaya, a donde la persona que está recibiendo apoyo quiere que vaya. Entonces, luego, si la persona dice que sí, compartes tu historia y la lección, lo que aprendiste de esa situación que tú crees que es similar, pues terminar con, ¿te ayudó? ¿Te ayudó en algo a escucharme decir esa historia? Y puede ser que la respuesta sea que no. ¿Y qué? O sea, eso es un riesgo, pero fuiste vulnerable y intentaste ayudar de esa forma y si no ayudó, pues no ayudó. La otra cosa es que puede ser que cuando dices la pregunta, ¿estoy en lo correcto? Y esa persona puede que diga no. O sea, tú no interpretaste, lo que yo dije, tú no lo interpretaste para nada bien. Pues eso no está mal tampoco, porque eso es una oportunidad para la persona clarificar lo que está pensando. Porque si yo digo estoy en lo correcto y esa persona dice no, puede ser que diga, wow, pero ve, si eso es lo que tú piensas, cuando yo dije lo que dije, pues tal vez tenga que clarificar algo en mi mente, tal vez tenga que buscar otras palabras o tal vez no me estoy explicando bien. Es decir, que si estás wrong, si cometiste un error en tu interpretación cuando validas, eso tampoco es nada malo. Otra oportunidad de clarificación. Ahora, también está la parte de la curiosidad y parte de eso es lo de no asumir nada, que también se vio en el juego de error en el video. Una forma de introducir eso, de no asumir nada, es sé lo que, Lily in the Blank, o sea, que puede ser, sé lo que depresión significa para mí. ¿Qué significa para ti? Sé lo que suicidio significa para mí. ¿Qué significa para ti? Sé que lo que ansiedad significa para mí. ¿Qué significa para ti? O sea, no asumir nada. La otra pregunta es, ¿en qué piensas cuando dices que te quieres suicidar? ¿En qué piensas cuando dices que no quieres, que quieres dormir y nunca despertar? O sea, ese tipo de frases siempre hay que como cogerlas, decirlas exactamente como esa persona la dice y ponerla como, es como que la estamos cogiendo la pregunta y mostrándola. Cuando tú dices esta frase, que, o puede hacer, yo hago así, como en quotes, ¿qué es eso? ¿Qué es eso para ti? ¿Qué significa eso para ti? Otra cosa de la curiosidad es la invitación hacia la persona para que comparta su historia. Porque no solo hablé de lo importante que son las historias. Entonces, cuando validas, el apoyador, pues sería genial si comparte su historia. Y claro que la persona a la que apoya, pues también debe sentirse cómodo de compartir su historia. Entonces, hay ciertas preguntas que se pueden hacer para eso. Por ejemplo, ¿puedes decirme cómo llegaste al punto de querer terminar con tu vida? Eso es una forma de invitar a la persona a que te lleve a ese journey, a que te describa ese camino. ¿Cómo pasaste de sentirte, vamos a suponer, triste a pensar en el suicidio? ¿Cómo pasaste de sentirte ansioso a pensar en el suicidio? También está la pregunta que también hay 3 opciones que dicen la palabra historia, o sea, son muy obvias, que dicen, me gustaría que me contaras la historia de lo que te llevó a sentirte así. O me gustaría escuchar la historia de cómo llegaste a ver el suicidio como una opción. O me gustaría escuchar la historia de tus pensamientos suicidas durante los últimos días. Entonces, todas esas formas son, todas esas preguntas son formas de invitar esa historia de que la persona se abra más.
También parte de la curiosidad es entender la intensidad del suicidio, o sea, en términos de tiempo. Hay muchas personas que cuando están en el rol de servicio social, pues quieren saber si esa persona va a intentar suicidarse y cuándo lo van a hacer. Y pues muchas personas hacen la pregunta directa, o sea, ¿tienes un plan? ¿Cuándo lo vas a hacer? Pues hay otras alternativas para esas preguntas. Una puede ser, ¿cuándo en tu vida has tenido más deseo de suicidarte? ¿Qué ha cambiado recientemente que te ha hecho pensar en el suicidio? O que te ha hecho pensar más en el suicidio, porque puede ser que esa persona ya te haya dicho que ha pensado en el suicidio por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo te has sentido así? ¿Cuánto tiempo llevas considerando el suicidio como una respuesta a tu ambiente? Esa es una de mis preguntas favoritas en el mundo entero sobre el suicidio. Porque es una pregunta que para mí está basada, es una de las preguntas que está más basada en la justicia social. Porque el suicidio es una opción real. Muchas personas, como sabemos, la toman. Pero también el suicidio, como hablé anteriormente, es un lenguaje de dolor. Te está mandando un mensaje. Entonces, también puede ser una respuesta a lo que está fuera de ti. O sea, puede ser que esa persona te diga, estoy homeless, perdí esto, o sea, la salud mental es más de nuestros sentimientos personales. También está el sistema y cómo nos afecta el día a día. Entonces, estas son preguntas que te pueden ayudar, como dicen los clinicians, a access the risk of attempt. Otra forma de saber si esa persona podrá llegar a hacer algo, a intentar atentar contra su vida, es entender cuál es la gota que colmó el vaso. O sea, en inglés, the last straw. O sea, ese punto crítico. ¿Qué es lo que, cuál es la situación o experiencia que puede llevar a esa persona a decir, ya, yo no puedo más? O sea, ya, yo no puedo más. Este es el the last straw. Este es the cherry on top. O sea, ya esto es el colmo. Ya, no puedo, ya lo tengo que hacer. Entonces, hay formas de preguntar, hay formas de llegar a esa respuesta. Por ejemplo, literalmente se puede decir, ¿cuál sería la gota que como el vaso que te llevaría a la muerte? ¿Cuándo sucedería esa gota que como el vaso? O sea, también puedes decir cuál sería el punto crítico que te llevaría a la muerte. ¿Cuándo sucedería ese punto crítico? Te podrá decir hoy, porque voy a ir al funeral de mi papá más tarde. Puede ser en 3 años, cuando tenga que aplicar a la universidad, porque la universidad me pone nervioso. O sea, las respuestas pueden ir de hoy a mañana, en 3 semanas, en 3 años, lo que sea. Otras preguntas pueden ser, ¿crees que tus pensamientos suicidas podrían llegar a ser tan intensos que tu razón para seguir bebiendo sea dominada? También me encanta esta pregunta porque hay muchas personas que sí tienen razones válidas para vivir. O sea, dicen, no, yo tengo mi hija, la quiero ver crecer, lo que sea. Pero hay que entender que hay un debate existencial. Cuando una persona está en crisis de suicidio, hay un debate existencial pasando por la mente. O sea, se le dice, los psicólogos le dicen ambivalencia a eso. O sea, lo que significa es que todavía hay un back and forth, como que lo hago o no lo hago, lo hago o no lo hago.
Entonces, puede ser que en unos de esos debates intencionales algo pasa que el pensamiento suicida gana. O sea, que el pensamiento suicida tiene más poder, adquiere más poder. Entonces, ¿qué te llevaría a eso? A que tu pensamiento suicida, como quien dice, gane la carrera en ese debate existencial. ¿Qué tendría que pasar para que tu razón de vivir pierda importancia? Esa es otra forma de hacer la pregunta. Otra pregunta, otra cosa que muchas personas quieren saber cuando están hablando con alguien de suicidio es, ¿tienen una pistola? O sea, ¿tienen acceso a medios letales? A medios letales quieren decir esos objetos, esas cosas, esos métodos que las personas que están pensando en suicidio pueden usar para acabar con su vida. A mí me gusta introducir la pregunta sobre acceso a medios letales hablando de la imaginación y de los sueños. Yo nunca pregunto, ¿tienes una pistola? Sí, ¿te vas a matar con esa pistola? O sea, yo no hago esas preguntas así directamente. Yo me gusta introducir esa idea de si tienes acceso a medios letales con la pregunta sobre imágenes, con la pregunta de imaginación, con la pregunta de daydreaming, con la pregunta de sueños. Entonces, una forma de introducir esa pregunta es, cuando piensas en el suicidio, ¿qué ves o qué te imaginas? Ahí pueden haber múltiples respuestas. Múltiples. Mi funeral, mi no sé qué. ¿Qué te motiva a hacer esa imagen? Porque esta es otra cosa. Yo, por ejemplo, fantaseo mucho con mi funeral. O sea, eso es algo que pasa mucho en mis sueños, que yo me veo en mi casque, veo un funeral y veo a la gente hablando en mi funeral. En mi caso, ese pensamiento de muerte me ayuda a seguir viviendo. ¿Por qué? Porque cuando yo me imagino mi funeral, yo lo que estoy soñando es que la gente está diciendo cosas buenas de mí, que me querían, que me extrañan, que hice cosas grandiosas, geniales. Pues cuando yo tengo ese sueño de mi funeral, de mi muerte, yo me siento bien. Y yo estoy bien viendo esas imágenes. Por eso es que es tan importante nunca asumir que el pensar en la muerte, en el suicidio, es algo malo. Tú no sabes si eso es lo que está ayudando a la persona a seguir viviendo. Porque cuando yo tengo esos pensamientos sobre mi funeral, como dije, yo me siento bien y también me acuerdo de que tengo unfinished business. O sea, que todavía tengo cosas de que hacer que me pueden hacer sentir importante y orgullosa de mí. Entonces, por eso es tan importante preguntar, ¿y cómo te hacen sentir estas imágenes? Nunca asumir que las imágenes te hacen sentir mal. ¿Cómo esas imágenes te acercan o te alejan de querer seguir con vida? ¿Quieres continuar viendo estas imágenes? Yo no tengo problema con seguir pensando en mi funeral. Y para otras personas puede ser un problema. Puede ser, ay, me asusta, no me veo mi cuerpo en el cast. A mí no me hace nada. Entonces, por eso, ahí es que se ve qué tan complejos los pensamientos suicidas son. que puede variar, que los sentimientos o la perspectiva del pensamiento de suicidio varían de persona a persona. Les voy a enseñar un video de cómo se ve esta validación y curiosidad y luego del video entonces vamos a coger un break. Let's see. Wait. Okay. ¿Qué está pasando por tu cabeza ahora mismo?
Ahora mismito me siento como una mierda. Por favor, dime más sobre eso. Yo he estado triste durante ya hace un par de días, pero es demasiado. Lo he pensado y he decidido que quiero suicidarme. Vaya, wow. Esa opción suena extremadamente dolorosa. ¿Cómo pasaste de sentirte triste a pensar en suicidarte? Pues mi caso de agresión fue a juicio y ella no fue declarada culpable. Wow, lamento mucho oír eso. Sé que trabajaste muy duro para ser escuchada. ¿Qué te dijiste a ti misma después de escuchar esa noticia? Pues que soy una idiota, ella me invitó a su casa y le dije que sí, entonces, ¿qué pensé? Que yo pensaba que iba a pasar. No merezco vivir por ser tan idiota. Debe ser muy doloroso sentir que eres una idiota y que no mereces vivir porque confiabas en que esta persona iba a respetar tus límites y decidió no hacerlo. Sí, exactamente. ¿Qué sería diferente para ti si te dijeras que mereces vivir? Me sentiría como que, pues, hice lo que pude. ¿Y cómo te ayudaría a sentirte como que hiciste lo que pudiste? Pues bien, pero eso no es suficiente para detener mis pensamientos suicidas porque lo he tenido ya por un tiempo y mucho, mucho más antes de este caso. Ok. Entonces, si has tenido pensamientos suicidas ya por un tiempo, ¿qué imágenes cruzan por tu mente cuando tus pensamientos se vuelven realmente intensos? Pienso en ahorcarme. ¿Y cómo te hace sentir ver esa imagen? Pues bien, porque a menos se acaba todo en mi sueño. Y si te sientes bien después de ver esta imagen, ¿quieres dejar de tenerlas? Sí, quiero dejar de tenerlas. Ok. Esa imagen de ahorcarte a donde va tu mente en este momento. Quizás cuando me vaya a dormir en un par de horas. Ok. ¿Te gustaría usar este par de horas para explorar cómo podemos acercarnos al deseo de vivir? Sí, está bien. Pensando en otras ocasiones en las que has tenido pensamientos suicidas, ¿qué te ayudó a superarlos? Culpa. No quisiera que mi familia se sintiera culpable después de morir. Mi familia en verdad depende de mí y me necesita. ¿Quién de tu familia te necesita más? A mi hija. Tu hija. ¿Y qué quieres ver para tu hija en el futuro? Quiero que se gradúe y que sea feliz. Sí, sentido. Entonces, ¿qué le dirías a un ser querido que está pensando en ahorcarse en este momento y que también tiene una hija a la que quiere ver graduada y feliz? Pues les diría que tienen unos asuntos pendientes y que necesitan quedarse. Entonces, ¿estás diciendo que la desventaja de suicidarte sería perderte ver a tu hija crecer? ¿Estoy en lo cierto? Sí, realmente quiero verla crecer. ¿Crees que tus pensamientos suicidas podrían volverse tan fuertes que dominen el deseo de ver crecer a tu hija? Sí. Okay. ¿Qué tendría que pasar para dominar tu deseo de ver crecer a tu hija? Bueno, perder mi trabajo, perder mi hogar. Si no tengo
donde vivir, pues no me puedo quedar con mi hija y DCF quizás me la quitaría. Oh, sí. Okay. Es decir, que ver crecer a tu hija es una razón para estar viva y una razón para morir si alguna vez te la quitan. Sí, exactamente. Pues ya ahí hubo ciertas preguntas, algunas de las que había mencionado, pero también hay algunas nuevas y voy a de nuevo copy and paste en el chat esas preguntas que creo que estaban en el juego de rol que encuentro que son importantes. Oh no, no me deja, porque son demasiadas. Yo creo que no me deja copy and paste en el chat porque son, sí, ok, pues vamos a ver. Vamos a ver si me deja ahora. Ok, pues una parte de las preguntas que se vio en el video fue, ¿cómo pasaste de sentirte triste a pensar en suicidarte? ¿Qué te dijiste a ti misma después de escuchar esta noticia? O sea, la noticia de que su caso no fue, de que la persona no fue encontrado culpable. O sea, ¿qué te dijiste? O sea, ¿qué pensamientos tuviste ya después de eso? De escuchar eso. ¿Qué sería diferente para ti si te dijeras que mereces vivir? ¿Y cómo te ayudaría a sentirte? Por ejemplo, en el juego de rol, la persona dijo, pues, me sentiría que, pues, hice lo que pude, o sea. Entonces, ¿cómo te ayudaría a sentirte así? Otra que pregunté fue si has tenido pensamientos suicidas durante un tiempo, ¿qué imágenes cruzan por tu mente cuando tus pensamientos se vuelven realmente intensos? Que fue lo que hablé cuando di el ejemplo del funeral. O sea, si te sientes bien después de ver esas imágenes, quieres seguir teniéndolas, quieres pararlas. También ella habló de ahorcarse, entonces yo dije, es la imagen de ahorcarte a donde va tu mente en este momento, porque estamos hablando del presente, estamos hablando de riesgo de ahora, de hacer algo. Y ella dijo que sí, que puede ser que piense en ahorcarse pues, cuando vaya a dormir en unas horas. Y entonces yo tomé esa oportunidad y dije, ok, pues te gustaría usar este par de horas para explorar cómo podemos acercarnos al deseo de vivir. O sea, ¿cuáles son tus opciones? ¿Cuáles son tus alternativas en este momento? O sea, no le estoy diciendo, oh, eso está mal, no puede pensar. No, yo no dije nada de eso. Yo dije, ok, pues, ¿qué podemos hacer en este par de horas? Como quien dice, para sentirte mejor. ¿Qué te ayudó a superar tus pensamientos suicidas antes? Porque ella dijo que ya ha tenido pensamientos suicidas. Entonces, ¿qué te ayudó en ese momento? Porque está viva, me está dando ahora. Entonces, ¿qué fue lo que te hizo seguir viviendo? Y ella dijo que fue como su hija. Entonces, ya ahí estamos llegando a esa respuesta de que, pues entonces eso es una motivación para ella vivir. Entonces, vamos a indagar el por qué. Entonces, habló como que la quiere ver graduar y ser feliz y todo eso. Pero luego yo pregunté, ¿y puede ser que haya que ocurra algo que domine ese deseo de ver crecer a tu hija? Porque puede ser que lo que dije anteriormente, en unas horas puede que vaya a pasar algo que le quite esa importancia a esa razón de vivir. También hice más preguntas como, no, sí, llegué a eso, como ¿qué tendría que suceder para dominar tu deseo de ver a crecer a tu hija?
Entonces ya esas son, sé que es mucho contenido, pero esas son muchas de las preguntas que podemos hacer para evaluar ese riesgo. ¿Qué tan cerca está esa persona de intentar algo? Ok, pues vamos a coger ahora un break de 5 minutos, porque sé que ha sido muchísimo, muchísimo contenido. Y entonces nos vemos a las 2:36. Sí, a las 2:36.
Pues vamos a continuar con el último paso. De los valores de cuidado comunitario. No sé si han regresado del break. Ah, si han regresado del break, por favor hagan un thumbs up o escriban en el chat de que han regresado. Pues voy a continuar. El último valor del cuidado comunitario se llama avanzando o moving forward. Es decir, que, pero moving forward o avanzando no significa que es que van a apresurar a esa persona o que van a cerrar la conversación repentinamente, como que ya yo te hablé y ya, o sea, vamos a terminar esta conversación. Lo que significa es que hay autonomía. Acuérdense que hablé que las personas que reciben el apoyo, el cuidado comunitario, ellos deciden a dónde va la conversación y ellos son los que hacen el trabajo y ellos son los que encuentran sus soluciones y ellos son los que encuentran su claridad. Entonces hay muchas formas de que se puede llegar a esa respuesta. Por ejemplo, ¿cómo te gustaría que respondiera a lo que me estás diciendo? ¿Has probado cosas en el pasado que te ayudaron a querer seguir con vida? Hay algunos que podamos intentar de nuevo. Mientras estés aquí, ¿hay algo en lo que podamos trabajar juntos que pueda ayudarte a querer vivir de nuevo? ¿Cómo podemos acercarnos a lo que quieres? ¿Qué podemos hacer para llegar allí? Entonces, es también más de, porque no vas a dejar, se llama cuidado comunitario por una razón. Es que estás diciendo nosotros, estás incluyéndote en esa autonomía también. Y luego ya la última parte del avanzamiento es el retraso. No es necesariamente parar esa persona de suicidarse o decir, tú tienes razones de vivir, tú no te puedes matar. No es forzar los prejuicios en esa persona. Es que en este momento, ¿cómo se interrumpe ese debate existencial que mencioné? Entonces, estas son dos preguntas que pueden ayudar para llegar a eso. Por ejemplo, ¿estarías dispuesto a colaborar conmigo para quitar el suicidio de la mesa temporalmente? O, ya que siempre puedes decidir suicidarte más tarde, ¿estarías dispuesto a probar otras cosas primero? Entonces, de nuevo, es sobre retraso, es sobre cuáles son las otras opciones en este momento.
No es sobre que no te puedes matar, no puedes hacer esto y lo otro, porque como le dije, hay autonomía en este proceso. Tengo otro video, es el último video que le voy a mostrar, que expresa esos valores de avance. Vamos a ver. Hola María, ¿cómo te sientes? Voy a ser honesta, me siento suicidia. Wow, gracias por ser tan directa conmigo. ¿Puedes decirme más sobre lo que quieres decir con sentirte suicidia? ¿Cómo se ve eso para ti? Desearía acostarme a dormir y no despertar nunca. Wow. Me imagino que estás pasando por un dolor muy intenso para querer no despertar nunca. ¿Estoy correcta? Sí, sí. Me gustaría que me contaras la historia de lo que te llevó a querer no despertar nunca. Pues yo fui violada por mi tío y cuando se lo conté a mis padres me llamaron mentirosa. Wow. Entonces pasaste por una experiencia tan traumática y decidiste compartirla con tus padres y no te creyeron. Sí, o sea, mis padres eligieron creer a mi tío antes que a mí. O sea, cuando yo comparto una experiencia dolorosa con alguien, espero que me apoyen porque se preocupan por mí y me quieren. Me imagino que esta era también tu expectativa. Pues sí, obviamente, pero mis padres también les contaron a otros familiares y que soy una mentirosa y me estoy volviendo loca. Wow, eso es mucho. Entonces, no solo no te apoyaron, sino que también rompieron tu confidencialidad. ¿Estoy en lo correcto? Sí, y si esto sale más allá de mi familia, prefiero suicidarme que vivir sobreviviendo que la gente sabe que fue violada. Wow. Parece que quieres terminar con tu vida porque estás sufriendo mucho y estás convencida de que la confidencialidad se rompería aún más. Sí, ya no puedo más. ¿Cómo te gustaría que respondiera a lo que me estás diciendo ahora mismo? Bueno, no hay nada que podamos hacer ahora mismo. No controlo sus bocas, pero no tampoco puedo seguir. Bueno, estás aquí ahora mismo hablando conmigo. ¿Hay algo en lo que podamos trabajar juntas en este momento que pueda ayudarte a querer seguir viviendo? No, la única forma de escaparme de este dolor es acostarme a dormir. Supongo que lo que estoy tratando de decir es que dado que siempre puedes decidir suicidarte más tarde, ¿estarías dispuesta a probar otras cosas primero? Wow, bueno, supongo que es cierto. ¿Qué puedo probar? Bueno, a mí me ayuda a preguntarme qué hizo que valiera la pena vivir la vida para mí antes de tener mis pensamientos suicidas. ¿Cuál sería tu respuesta a esa pregunta? Antes de que ocurriera mi violación, yo salía con mis amigos, hablaba con mi mamá de todo el tiempo. Yo era social, usaba las redes sociales para publicar memes y cosas así. Entonces, si pudieras encontrar personas con las que pueda conectarte y confiar y tal vez usar las redes sociales para compartir memes, ¿estarías más cerca de sentirte viva? Sí. Wow, realmente admiro cómo pudiste recordar esas cosas que hicieron que la vida valiera la pena vivir antes de tu asalto, a pesar del dolor que estás sintiendo actualmente. Gracias. Si pudiéramos escoger
una pequeña acción de esas opciones que me dijiste, que si las lograras, haría las cosas un poco mejor, ¿cuál sería? Yo pienso quizás puedo conectarme con un amigo. Es bueno escuchar eso. Sí, sí. ¿Qué hace tu amigo que te hace querer seguir viviendo? Me escuchan, me validan, me creen. Sí, a mí me encanta cuando las personas que me rodean también hacen esas cosas, así que tiene sentido porque mencionaste a este amigo. Sí, pero probablemente él se sentiría cansado si le hablo de esto. ¿Cuál sería el peor escenario si lo contactas? Bueno, que no coge el teléfono. ¿Y cuál sería el mejor escenario si lo contactas? Pues tendría alguien con quien hablar sobre esto y no sentirme juzgada. Sí. Bueno, dependerá de ti si decides correr el riesgo de conectarte con tu amigo. Sí entiendo el miedo de que tu amigo no coja el teléfono. ¿Te interesaría tener otras opciones de conexión por si acaso? Sí, eso me gustaría. Ok. Hay personas a las que puedes llamar si yo no estoy disponible o si simplemente quieres comunicarte con otra persona. Tengo una lista de números a los que puedes llamar. Dime cuando estés lista para escribirlos. Ok. Pues ya ese fue el último paso y ahí hubo diferentes tipos de preguntas. Vamos a ver si el copy and paste funciona. ¿Te podría hacer una pregunta? Sí. ¿Y los números que tú ibas a darle a ella, cuáles eran los números esos? Voy para, luego de que haga, de que copy and paste las preguntas que creo que son más importantes aquí. Ajá, estas. Hay preguntas ahí que dije que creo que son muy importantes, como, bueno, dije, gracias por ser tan directa conmigo, porque eso fue lo primero que me dijo. Pero ¿puedes decirme más sobre lo que quiere decir con sentirse suicida? ¿Cómo se ve eso para ti? Me gustaría que me contaras la historia de lo que te llevó a querer no despertar nunca. ¿Cómo te gustaría que respondiera a lo que me está diciendo ahora mismo? O sea, lo que hablé de autonomía. ¿Hay algo en lo que podamos trabajar juntas en este momento que pueda ayudarte a querer seguir vivir? O sea, en este momento, estamos hablando del presente. La otra, que es muy controversial, porque dice, dado que siempre puedes decidir suicidarte más tarde, ¿estarías dispuesta a probar otras cosas primero? Muchas personas no les gustan hacer esta pregunta porque dicen que, pues, que están encouraging suicide, pero esa pregunta lo que está diciendo es que el suicidio es una opción real para esa persona. Y ya, o sea, hay algo que ahora mismo, opciones alternativas que tú quieres hacer para interrumpir este debate existencial que le estaba explicando. Entonces, ese retraso, yo le digo el paso de retraso, procrastinating suicide, como quien dice. ¿Qué hizo que valiera la pena vivir la vida para mí antes de tener mis pensamientos suicidas? ¿Cuál sería tu respuesta a esta pregunta? Si pudiéramos seleccionar una pequeña acción de estas opciones, que si la lograras haría la cosa un poco mejor, ¿cuál sería? Entonces, esas son las preguntas que yo creo que son más importantes del rol de juego. Pero la pregunta de cuáles son esos teléfonos o esos resources están aquí. Déjame buscar
el PowerPoint de nuevo. Porque al final, sí, como vieron, yo dije, bueno, pues puede que ser que, porque ella dijo que el peor escenario es que su amigo no coja el teléfono, ¿verdad? Porque si no coge el teléfono, entonces que ya, ¿cómo se va a interrumpir? Porque el plan es que ella va a llamar al amigo para interrumpir el pensamiento de suicidio, lo que sea. Entonces, si no llama, si no coge el teléfono, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, por eso fue que dije, ok, por si acaso, estos son algunos recursos. Ustedes van a tener el PowerPoint, o sea, el PowerPoint, se le va a mandar, o sea, que no se preocupen en escribir todo esto porque eso ustedes lo van a tener. Pero estos son algunos recursos. Lo que yo digo que lo más popular es la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, el de Trevor Project y el testear home al 741-741 es el crisis text line. Pero lo que yo siempre digo es que hay que tener cuidado con esos tres. Esos son los populares, pero hay que tener cuidado porque ellos usan rescate activos, o sea, active rescue and wellness checks. Si una persona dice que está pensando en el suicidio, o sea, esos consejeros de crisis que toman el teléfono, la mayoría, no voy a decir todos, voy a decir la mayoría, no están entrenados en cuidado comunitario, sino en lo más mainstream, en lo de risk assessment, que el risk assessment lo que hace es que dice que pues, tú estás vida y sueñas con un funeral, mi hija, pues tú te vas a matar. No, no podemos coger ese riesgo. Entonces, esa curiosidad que yo le hablo, esa curiosidad, eso falta mucho en esos tipos de recursos. Pero están ahí, ¿ok? Están ahí. Y lo importante es dejarle decir a la persona a la que le dé el teléfono, mira, estas son las consecuencias de llamar a estos números. Eso es up to you si tú quieres, tú sabes, llamar a esos números, pero ya sabes. Hay números que no tienen, que no enforzan rescate activo, o sea, active rescue, wellness check, que no embroman con law enforcement. Esos son los warlines. Y aquí está un website que hay warlines en Connecticut específicamente. Pero también pueden ir a warline.org, que tienen en toda la parte, en los Estados Unidos entero, tienen una lista de estados con diferentes números de warlines. Y con warlines quiero decir apoyo de pares, o sea, peer support lines. Y ellos sí usan el approach de cuidado comunitario. Y lo mismo con Trans Lifeline. Ya esos son para personas transgénero, no binarios, LGBTQ. Pueden amar ese número. Ellos no usan policía ni nada y usan este approach del cuidado comunitario. Bueno, pues tenemos 5 minutos. Y a mí no me gustan las tareas, pero sí tengo una tarea y esas son los juegos de rol. Yo aquí tengo un documento y me avisan si tienen acceso al documento porque a veces no funciona. Pero estos son juegos de rol que yo le digo fill in the blank. Completa ¿qué pasó? Déjame share my screen. Vamos a ver si se ve. Que yo les llamo fill in the blank porque son básicamente los mismos escenarios, casos de escenarios que yo les mostré en el video, pero entonces ustedes tienen la oportunidad de fill in the blank el rol del apoyador. Y por eso, aunque lo puse hay copy and paste las diferentes respuestas y cosas así en el chat, ustedes van a recibir este PowerPoint como quiera y me imagino que también tomaron notas. Entonces pueden usar eso para llenarlo y para jugar. O sea,
a mí no me gustan los juegos de error que como que hacen que la persona tiene que memorizarse todo y que en 2 horas. No, o sea, juegue con las preguntas, cómo se siente hacer esas preguntas y busque a una persona para hacer un one-on-one, que puede ser un compañero de trabajo o lo que sea, o alguien que ya cogió este entrenamiento, que también lo hice en inglés, es decir, que puede también ya tener más opciones. Pero sí, les diría que practiquen. Esto es sobre práctica, no necesariamente memorización, no somos robots. Y pues, I just will encourage you to feel this out and practice with someone after this. Y pues bueno, ya, ese fue el entrenamiento. Son las 2:57, pero yo tengo tiempo de quedarme por algunos minutos más si tienen alguna pregunta o comentarios o cosas así. Pero siéntanse libres de irse si tienen que irse ahora. Preguntas, Sí, comentarios. la pregunta esa que le había hecho yo, que cuáles eran los números que iba a dar después que terminó de conversar con la señorita. ¿Cuáles Sí, eran los esos son números? los ¿Eso eran números. the one line numbers? Los números estaban ahí. Lo voy a Ok, poner. esos eran los números que le iba a dar a ella. Sí, la línea de Oh, ok, suicidio. Sí, no sé si lo vio aquí. O sea, aquí está ok, el eran número, eso, ok. número para este crisis text line, o sea, ya es de testeo, no de llamar. Aquí en este link están los números para Warlines, líneas cálidas, y este es el número de Trans Lifeline. Y como le dije, ustedes van a tener este PowerPoint ya luego de que se acabe el entrenamiento, se lo van a mandar. Es decir, que pues va a estar ahí, o sea, lo puede escribir. All right, gracias. You're welcome. Bye.